Espérame. Gracias por estar súper puntuales. Hoy tenemos un invitado de lujo, ya lo vieron por allí. Voy a tratar de dar mi mejor esfuerzo en la traducción. Ya lo hicimos una vez y creo que salió bastante bien, porque la intención es que todos podamos conocer esa visión de David con Activz. Entonces, pues vamos a iniciar. David, good morning. How are you today? You're muted. Cloud, no se puede quitar el mudo. Okay. Okay, here we go. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, ¿tú? Muy bien, gracias. It's very good to be here with everyone. ¿Está muy contento de estar aquí con nosotros? I see many friends that I recognize. I see Claudia and Maribel and Diana and Danny and Noemi and others. I could go on and on. I could spend all of our time just saying all of your names, but it's great to be with you today. Identifica muchos amigos, ya mencionó el nombre de algunos de ellos y dice que se podría pasar todo el tiempo identificando a cada uno, pero está muy contento. So we're very happy to have you here with us, David. Not many people know you because of our language. So this is a special moment. We would like to hear you. We would like to know more about you, maybe something about your background to start. Vamos a empezar, le digo que no mucha gente lo conoce por la cuestión del idioma, por eso lo invitamos hoy y quiero que nos platique un poquito de sus antecedentes. Okay, so go ahead, David. Gracias. Well, first of all, I can tell you that I'm married and I've been married for a long time, and I think my wife sometimes wishes that she had a mute button that she could put me on. Dice que está casado, que lleva mucho tiempo casado y que él cree que su esposa a veces quiere un botoncito de mute para apagarlo. We have 4 children and 4 grandchildren, and we now live in Utah. We raised our children in San Diego, California, and we moved to Utah to be close to our grandchildren. Tiene 4 hijos, 4 nietos, ahorita viven en Utah, se fueron a San Diego para que allá crecieran sus hijos y bueno, están de regreso en Utah. My background is that I was trained as an international lawyer. Su carrera, pues, él se estudió como abogado. That might scare some people. They might leave the call. They said, oh no, a lawyer. We don't want to listen to a lawyer. Dice, y eso quizás asuste a algunos, se quieran salir del Zoom porque es un abogado. But I haven't been a lawyer for a long time. I've been in business since about 1996. Pero realmente no ha ejercido como abogado desde hace muchos años, está desde 1996 como un empresario. I was doing international law because I speak Japanese, but then I went in-house and became the lawyer for a supplement company. Él empezó fingiendo como abogado internacional, habla japonés, lo habla muy bien, lo he escuchado, y luego ya empezó a trabajar con industrias de suplementación. I then became the president of that company and other companies where I had some success in building great teams so that we could have successful companies. Llegó a ser presidente de esa empresa y a partir de ahí pues ha formado un equipo con el que ha llegado a tener mucho éxito en diferentes empresas. Now, in high school, Susana, I played American football. En la secundaria jugó fútbol americano. And I see the surprise on Claudia's face because she knows I'm not very tall or not very big. Y dice que está viendo la cara de asombro de Claudia porque como él no es muy alto. And my position was quarterback, which means I had the ball a lot. Y su posición dentro del juego era el quarterback, que es el que tiene el balón todo el tiempo. And I learned something there that was very important for later on succeeding in business. Y ahí fue donde aprendió algo sumamente importante que luego le sirvió para tener éxito en los negocios. Because even though I wasn't very big, if I could surround myself with people who are bigger and stronger and faster than I was, then I would be successful. Porque aprendió que aunque él no era muy alto, si se rodeaba de personas altas, de hombres grandes, mejores que él, iba a lograr el éxito.
And so I do the same thing in business, except I add one more trait. I surround myself with people who are smarter than I am. Y entonces aplicó lo mismo en sus negocios, pero le agregó un ingrediente, también rodearse de personas más inteligentes que él. I think there's not much people smarter than you. In fact, you know some of them. Ryan Thompson, Angie Hawthorne, Ryan Mumford, they're all better and smarter than I am. Le digo que no creo que haya muchas personas más inteligentes que él, realmente es un hombre sabio y dice, sí, las conoces, son Ryan Thompson, Angie Hawthorne y bueno, todo el equipo que conocemos. In fact, I met all of them and some of you over 10 years ago at a company called LifeVantage. Los conoció a ellos hace más de 10 años y a algunos de nosotros también en la compañía de LifeVantage. When I joined LifeVantage as their CEO in 2008, it was a very small company. Cuando él llegó como el CEO de LifeVantage en 2008, realmente era una empresa muy pequeña. Their revenue was about $3 million per year. Generaban $3 millones por año aproximadamente. But they were losing $1 million. Pero estaban perdiendo $1 millón de dólares. And they were almost ready to go out of business. Y estaban casi a punto de quebrar. And they were trying to sell their product in stores, in retail. En ese momento la empresa vendía su producto, trataba de vender su producto en tiendas comerciales. And I went to the board of directors and I said, you're in the wrong channel. Y llegó ellos con los directivos y les dijo, están en el lugar correcto, en el canal correcto. Incorrecto. I said, your product is a good product. It reduces oxidative stress, and that's linked to many diseases, and that's very important to know. Les dijo que tenían un muy buen producto, que reducía el estrés oxidativo, que está relacionado a enfermedades y que ellos sabían eso. But you can't expect the clerk at GNC or any other store to take the time with every customer to tell them why this is so important. Pero era muy difícil que en ese tipo de tiendas como GNC tomarse el tiempo con cada cliente para explicarle por qué era tan importante ese producto. Now, up to that point, my entire business background had been in retail. Hasta ese momento, toda la experiencia que él tenía de negocios era en ventas. But I told the board, you should be in network marketing. That's where this will succeed. Y entonces fue cuando les... Oops, now you're on mute, Susana. Sorry. Les comentó a los directivos que deberían estar en una red de mercadeo. And their reaction was very similar to some of the reaction that you probably have when you tell people about network marketing. Y la reacción de ellos fue muy similar a la que seguramente hemos visto nosotros cuando contactamos personas, cuando les hablamos de una red de mercadeo. My board was filled with scientists and finance people, and the reaction was no, not network marketing. El consejo estaba formado por científicos, básicamente, y dijeron definitivamente no al network marketing. They said everyone knows that network marketing is a scam. Que todos opinaban que esto era un fraude, ¿no? That it's just a pyramid scheme. Que era un esquema piramidal. That all the products are just snake oil. They're not real good products. Que los productos son una estafa, que no funcionan. I wonder if that sounds familiar. Have you ever heard anybody say those things when you tell them you're in network marketing? Pregunta si alguien ha escuchado todo esto cuando ofrecemos nuestro proyecto de una red de mercadeo. I said, well, if you follow the law, if you obey the law, you're not a pyramid scheme. If you follow the law, what? You will not be a pyramid scheme. Okay, y él les enseñó, les mostró, ¿no? Que si lo hacían las cosas correctas, pues no es una pirámide. I said, we will tell the truth and only make real claims about the products and the business. Nos vamos a guiar hablando con la verdad, con lo que es únicamente. And I don't know about other companies, but we know that our products are based on real science, that not snake oil.
Y desconoce de otras empresas, pero lo que sí sabe es que nuestros productos están basados en la ciencia real. I said, and finally, the largest supplement companies in the world are not retail. They are all network marketing companies. Y les hizo ver que las grandes empresas de suplementación están justamente en la industria de las redes de mercadeo. So they said, okay. Así es que aceptaron. But the most important part was then I met the team of people led by Ryan Thompson and Angie and others. Después de eso fue cuando conoció al gran equipo liderado por Ryan Thompson, Angie Hawthorne. And we met great distributor leaders. Y fue cuando conocieron a grandes líderes, distribuidores. And soon we started to grow very, very quickly. Y empezaron a crecer muy rápido. And so we had such a great experience that just 4.5 years ago, 5 years ago, we wanted to get back together and create a new company that could do even better. Y tuvieron tan grata experiencia en esa empresa anterior, el crecimiento que tuvieron, que hace 4 años y medio se reunieron, ¿sí?, para lanzar su propia empresa. So some people ask, Susana, how did we become so successful? We went from $3 million to over $200 million in about 5 years. Y mucha gente les pregunta cómo es que tuvieron tal crecimiento, tanto éxito, pues crecieron de $3 millones a más de $200 millones en un periodo de 5 años. And it's a public company, so our stock price went from 7 cents to $4. Okay, eran una empresa pública y su producto creció de $7, from 7 cents to $4. A $4, de 7 centavos a $4. And what's interesting is that, unfortunately for them, they have not grown since we left. Y para desgracia, ahora sí que de la empresa anterior, desde que este equipo de Ryan y David salió, ya no han crecido. So you might say, well, why did it grow so fast and why did it stop? Y muchos se preguntarán por qué crecieron tan rápido y luego dejaron de crecer. Well, I think the answers to those questions are the same answers to how do people become successful leaders at Activz and in other things that they want to do. Y la respuesta sería la misma de por qué algunas personas llegan al éxito en Activz y algunas no. So the same way that company became successful and the way that Activz is growing quickly are the same ways that you are a great leader, and Claudia is a great leader, and Danny's a great leader, and others who I can't see right now, Maribel and others are great leaders. They're all following the same footprints. Y la clave, que la sabemos, pues es que algunos líderes que menciona están siguiendo, ¿sí?, el sistema, están siguiendo las pautas para tener éxito. And the first part of that, Susana, is that they know what they want to do, where they want to go, and why they want to do it. Y lo primero que tienen claro esas personas es qué quieren, ¿sí?, cuándo lo quieren y cómo lo quieren. So if you want to be a successful leader, you have to know, well, what defines success? What do I mean by success? Is that money? Is that rank? Is that reputation? What does it mean to be successful? Y lo primero que tenemos que definir cada uno de nosotros es lo que significa el éxito, porque es una definición que puede variar para cada quien. Para unos es alcanzar un rango, para otros es tener dinero, para otros es su reputación. In a company, that's very easy. It's being profitable and having your value increase. That's what defines success with a company. En una empresa es mucho más fácil de definir porque es simplemente tener el crecimiento esperado dentro de la empresa. And you have to know why you want to be successful. What is so important about it? Y es súper importante tener claro por qué, ese por qué queremos ser exitosos. Again, in a company, the reason that you want to be successful is if you don't, you'll go out of business and you won't have a job and you won't have any money. En una empresa es mucho más simple porque simplemente tienes que ser exitoso, sí, o te vas a quedar sin trabajo, te vas a quedar fuera del negocio.
For the people on this call, it might be the same reason. They might say, I really need to make more money to provide for my family. Y todos los que estamos aquí probablemente tengamos algo en común, que es que queremos generar un ingreso para nuestras familias. So after you know what you want to accomplish and why you want to accomplish it, then you can start planning on how to do it. Y es importante que una vez que sabemos qué queremos lograr y por qué lo queremos lograr, entonces vamos a entender o vamos a definir cómo lo vamos a lograr. It's just like when you're going to some place you've never been before, you need to have the proper directions. You need to have the proper map on how to go and how to get there. Es como cuando queremos llegar a un lugar que nunca hemos ido y necesitamos tener las indicaciones y el mapa correcto para poder llegar ahí. You know, about 5 miles from my house right now is a freeway that runs all the way from here to Mexico. Cerca de su casa, muy cerca, hay un freeway, un freeway, todos sabemos lo que es, que va directamente desde su casa hasta México. So if someone comes to visit me and then says, David, I want to drive to Tijuana, how do I do that? Si alguien va a su casa y le pregunta, quiero ir a Tijuana, ¿cómo le hago? So what I would tell them is just go to the freeway and go south, drive for 10 hours, and you'll be in Tijuana. Y lo único que haría sería decirle, llega a este freeway, vas a manejar hacia el sur por 10 horas, llegas a Tijuana. But what if I give them the wrong directions? Pero ¿qué pasaría si les da indicaciones incorrectas? Instead of saying drive south, I tell them to drive north. Si en vez de decirles que van a ir hacia el sur, les dijera que van hacia el norte. And maybe after driving 10 hours, they find themselves close to Canada. En 10 horas esas personas estarían muy cerquita de Canadá. And they call me on the phone and they say, David, I'm not anywhere close to Mexico. Esas personas seguro lo llamarían y le dirían, David, no estamos cerca de México para nada. But if I think I'm right, I say, wait a minute, you are just not working hard enough. You need to work harder. I gave you the right instructions. You just need to work harder. Pero si él se pusiera en una postura donde él tiene la razón, les diría, no, seguro necesitas trabajar más, manejar más y vas a llegar. So my friend says, okay, jumps back in the car, and now they drive twice as fast. Entonces las personas, ¿qué harían? Pues se suben al carro y empiezan a manejar aún más rápido. So they worked harder, but now they just got lost twice as fast. Pero tristemente lo único que van a lograr es que estarían equivocados por segunda ocasión. And now they're in the middle of nowhere in Canada, and they call me up. Y ahora están en medio de la nada en Canadá y lo vuelven a llamar. And I say to them, and they say, David, I'm not anywhere close to Mexico. Y le vuelven a decir, David, no estamos cerca de México. And I say, wow, you just have a bad attitude. You need to have a better attitude. It's terrible. You need to just get a better positive attitude and you'll get there. Y si David les dijera, bueno, no, es que tienes una actitud muy mala, muy negativa, necesitas cambiar esa actitud y seguir. So they say, okay, and they jump back in their car and they're still lost, but they don't care about it as much. Y por tercera ocasión suben al carro, siguen manejando, están perdidos, sí, y bueno, no saben a dónde ir. So the key factor was not working harder. It was not having a positive attitude. It was having the right directions. Y ahí el tema no era si estaban trabajando fuerte, duro, si estaban teniendo una actitud positiva, sino que no tenían las indicaciones correctas. So that's where being successful and being a successful leader or a successful company comes in. You have to make sure that the directions that you're following have been proven to be successful. Y ahí está la clave, ¿sí? Tanto para nosotros como para cualquier empresa, asegurarnos de que tenemos esas instrucciones correctas que funcionan y que nos van a llevar a donde queremos llegar. If someone tells you, and they probably do every day, that you cannot be successful in network marketing, don't listen to them. They don't have the right experience.
Si nosotros escuchamos a personas que todo el tiempo nos dicen que no vamos a tener éxito en las redes de mercadeo, no las escuchen porque ellos no han tenido éxito aquí. Listen to someone who has had successful experience, like many people who are on this call. Escuchen a personas que ya tienen ese éxito, así como muchos de los que están aquí. Follow the right map, follow the success guide, and do those things every single day. Sigamos el mapa correcto, sigamos la guía del éxito y así es como vamos a llegar a tener éxito. If someone wants to get in the car from my house and drive to Tijuana, and sometimes for 2 hours they drive south, but then 2 hours they drive north, and they don't keep doing the same thing, they will never get to their destination. Si estas personas del ejemplo que nos puso manejaran 2 horas hacia Tijuana al sur, pero luego 2 horas hacia el norte y se fueran así, pues nunca llegarían a su destino. So you have to have the right directions, the right instructions, and Activz provides that with the success guide, but you also need the right vehicle. Necesitamos seguir las instrucciones correctas. Activz nos las da con la guía del éxito, pero también necesitamos el vehículo correcto. If you're driving a car that keeps breaking down all the way, you're never going to make it. Si tomamos un vehículo que se está descomponiendo constantemente, probablemente no vamos a llegar. Many of you have heard Martin Lita talk about his old green car that always used to break down, right? Todos hemos escuchado en la historia de Martín Lira que nos platica de aquel carrito verde viejito que tenía y que se le descomponía todo el tiempo. And he was always worried about whether he was going to make it to where he wants to go. Y cómo le preocupaba a él todo el tiempo si iba a llegar o no iba a llegar. Well, that's important. Activz is the right vehicle to help you go to where you want to go. Y Activz definitivamente es el vehículo correcto que nos va a llevar a donde queremos llegar. And you might ask yourself, well, why is Activz the best vehicle? Y nos podremos preguntar, ¿no? ¿Por qué Activz? ¿Por qué Activz es el vehículo correcto? Well, there are a lot of reasons for that. Hay muchas razones para eso. Number one is that we have the experience, a successful experience. Experience isn't always good. If people have unsuccessful experience, you don't want to follow them. You want to follow people who have successful experience. La número 1 es porque tenemos un corporativo exitoso, o sea, que ha demostrado tener éxito, una experiencia de éxito, porque hay personas, ¿no? Que también están por ahí, pero que no han tenido ese éxito. We know what it takes to succeed as a company and how to succeed as an individual. Ellos saben perfectamente lo que se necesita para hacer una empresa exitosa y para ser nosotros personas, distribuidores exitosos. See if this sounds familiar to you. Veamos si esto nos suena familiar. First, we thought, in order to be a successful company, we need to have products that are unique and that everyone needs. Primero que nada, para ser una empresa exitosa necesitamos tener productos que tengan una base científica, que funcionen y que todos necesitemos, que sean únicos. In the United States, in the summertime when it gets hot, it's common to see children selling lemonade or drinks on the corner in neighborhoods. En Estados Unidos es muy común que en el verano, en tiempo de mucho calor, los niños en las cocheras de sus casas se ponen a vender limonada. That's a good business for kids, but it's not a good business for a company. Ese es un buen negocio para los niños, pero no para una empresa. You might say, why? Everyone loves lemonade. Y podríamos preguntarnos por qué si a todos nos gusta la limonada. That's true, but you can get lemonade anywhere. So you can be competing with lots of other different companies and lots of other people. Y es cierto que aunque a todos nos guste, podemos conseguir limonada en cualquier lugar. So if you have a product that everyone needs, but can only get from you, that's better. En cambio, si tenemos un producto que todos necesitamos, pero que solamente se puede adquirir a través de nosotros. That's why we went to Dr. McCord and said, we want the most powerful Nerf2 activator. Por eso es que buscaron al Dr. McCord y le pidieron que querían el activador de la NRF2 más potente del mundo. That's why we went to other scientists to get Link and Optimint.
Por eso es que se acercaron con otros científicos, ¿sí? Para tener Link y Optimen. And why we developed other products like Iro and Emora. So you'd have products that the people that you talk to will say, yes, I can use that in my life. Por eso desarrollaron también Airo, Emora, porque son productos que cualquier persona va a querer utilizar. So it was kind of like you when you get your first pack in the mail. Now as a company, we have all of these products. Now what? Es como cuando recibimos nuestros productos y nos llega nuestro paquete con todos los productos y estamos listos. So as a company, we had to get out and find good people, good leaders to help join us and tell the story. Entonces, como empresa, lo que ellos buscan son personas buenas, líderes comprometidos que les ayuden a llevar esta información. Because remember, when I was at LifeVantage, it had great products, but until we found good leaders and the right people, it failed as a company. Porque recordemos que cuando estuvo en LifeVantage, aun cuando había un muy buen producto, el crecimiento se dio cuando encontraron a esos buenos líderes. So we went to people whose names you'll recognize. We went to Christina Godoy. We went to Claudia Valdez. We went to Claudina Brenneman and others. And so just like you, we had to go out there and ask people, we have a great opportunity. Are you interested in joining us? Y lo que hicieron entonces, pues, fue ir en búsqueda de esas personas, la reunión que tuvieron con Cristina, con Claudia, con Claudina, para que a través de ellas y todos los que hemos llegado, poder llevar esta información. And guess what? Not everyone we asked said yes. Some people said no. Y adivinen que no todas las personas a quienes ellos se han acercado han dicho que sí. Hay muchos que han dicho que no. But we had to ask every single day, because if we didn't ask and get people to join, the company didn't grow. Pero ellos, igual que nosotros, tienen que estar buscando esas personas todos los días, porque si no las buscamos, pues no van a llegar. So building our Activz business is exactly the same as building your Activz business. Así es que el poder construir su negocio de Activz es exactamente igual a cuando nosotros estamos construyendo nuestro negocio de Activz. So after a leader invites someone to join the company and they do, then you have to follow up and provide training and more information and help them grow every step of the way. Así es que cuando traemos a una nueva persona, un nuevo distribuidor, nuestra tarea es capacitarlo, mostrarle, enseñarle qué es lo que tiene que hacer. And so as you do that, and then what you do is you just repeat the steps over and over again. Y lo que hacemos después es repetir exactamente lo mismo una y otra vez. You know, behind me is a piano. Detrás de él hay un piano. And I wish that I could sit down and play the piano very well. Y le encantaría poder sentarse y tocar el piano muy bien. But I can't. Pero no puede hacerlo. And I took piano lessons as a young man. My mother made me take piano lessons. All of the children had to take piano lessons. Y en su juventud tomó clases de piano. Su mamá los llevó a tomar clases de piano. And I hated it. Y no le gustaba. It was hard. Era difícil. I didn't progress and become good as fast as I wanted to. No avanzaba y no era tan bueno como él quisiera. And practicing the same things every day was boring. Y practicar lo mismo todos los días se le hacía muy aburrido. And there were other things I wanted to do that were more fun. Y había otras cosas mucho más divertidas que él quería hacer. I wanted to go play with my friends. Quería salir a jugar con sus amigos. I wanted to watch TV. Ver televisión. I wanted to just waste time on things that weren't that important. Quería invertir su tiempo en cosas que no eran importantes. So now, as an adult, I look back and I wish that I would have had more discipline as a child. Y ahora como adulto ve hacia atrás y le hubiera gustado haber tenido más disciplina de niño. My mother finally gave up because she got tired of having to just force us to play the piano. Su mamá llegó a un punto en que se rindió y ya no lo obligó a que tomara clases de piano. And that is a very common thing for all of us to experience in our lives. Y eso es algo que todos experimentamos todos los días. I talk about the success guide, which tells us to reach out to people every day. So you're doing the same thing every day.
Habló ya hace un momento de la guía del éxito, donde se nos dice que tenemos que estar buscando, contactando personas todos los días. And especially at first, it's not easy, it's hard. Y especialmente al inicio es algo que no es fácil. And it might not be very much fun to have people tell you over and over again, no, stop calling me. I don't want to join your company. Y puede ser incluso muy frustrante estar escuchando esos nos de las personas porque no quieren unirse a nuestro proyecto. There are probably other things that you would like to do that are more fun. Seguro todos tenemos cosas más divertidas que hacer que estar haciendo esas llamadas. You want to go out with your friends. You want to watch TV. You want to do other things. Salir con amigos, ver televisión, hacer cualquier otra actividad. But unfortunately, if we do those things instead, in 2 years, in 5 years, in 10 years, we'll look back and think, oh, I wish I would have had more discipline to do those things. Pero si hacemos eso, en vez de hacer lo que tenemos que hacer, muy probablemente en unos años vamos a mirar atrás y nos vamos a arrepentir de no haber hecho lo que teníamos que haber hecho. Because I look at people and see they started at the same time I did. Porque él puede identificar personas que iniciaron al mismo tiempo que él, But they followed the success guide, even though it was hard, even though it was boring, and even though they didn't progress as fast as they wanted to, they still did it every single day. y esas personas siguieron la guía del éxito, aunque no les gustara, aunque no fuera muy divertido, pero hicieron lo que tenían que hacer cada día. And now they have a new car, they have a new house, they have money, and I'm still stuck in the same place. Y ahora esas personas tienen un carro nuevo, una casa nueva, ¿sí? Y él seguiría estancado en el mismo lugar. So, Susana, we often talk about the secret to success. Muchas veces hemos platicado del secreto al éxito, But it's no secret. pero no hay un secreto. Thomas Edison, the great inventor, once said Thomas Edison, el gran inventor, alguna vez dijo that success is the way success looks like is a lot like hard work and perspiration. el éxito se ve como un trabajo muy duro. And so I don't have any great words of wisdom, but I do know that the people that succeed in Activz or anything else in life, piano, sports, they all do the same things. Sí, dice que probablemente no tenga ninguna palabra de sabiduría, pero que las personas que tienen éxito donde sea, en Activz, en las clases de piano, lo que sea, hacen lo mismo. They decide what they want to accomplish. Deciden qué quieren lograr, They learn how to do it, aprenden cómo hacerlo and then they do it y lo hacen. every single day. Cada día, todos los días. The same things. It's not something new. They do the same thing every single day. And guess what? Through that repetition, through that practice, they become very good. Y repiten lo mismo, exactamente lo mismo, nada distinto todos los días, y esa es la manera como se vuelven expertos. And then the work that they do Y el trabajo que hacen becomes the play that they love. se convierte en ese juego que amamos. But it takes a little time, and all of you are on the right. The good news is all of you are on the right path, going the right direction. Lleva tiempo, pero la buena noticia es que estamos en el camino correcto y en la dirección correcta. The only thing we don't know yet Lo que todavía no sabemos is when it becomes difficult and not very much fun, are all of you going to stay and do those same things every day that are necessary? That's the key question. que cuando esto se puede volver complicado o no resulta como nosotros esperamos, hay que repetir y repetir exactamente lo mismo una y otra vez. Esa sería la clave. Susana, I know that the call is getting late, but I just want to make sure that everyone knows how I define success. Quiere asegurarse antes de despedirnos de cómo él define el éxito. I can tell you that I don't define my success or your success by money and ranks. Él definitivamente no define su propio éxito ni el nuestro por un rango o por dinero. Don't get me wrong, money is important and you can do a lot of good things with money. Y no se malentienda, porque el dinero ciertamente es bueno y nos permite hacer muchas cosas.
But at the end of the day, after we have died, we're not going to have people remember us just for our money or what rank we were. Pero al final del día, cuando ya no estemos, nadie nos va a recordar por un rango o por el dinero que hayamos hecho. We're going to be remembered by how we dealt with, how we affected other people. Nos van a recordar por cómo pudimos impactar en otras personas. Did we share? Si compartimos, Did we care? si nos preocupamos por los demás, Were we willing to help other people? si estuvimos ahí para ayudar a otras personas, Were we willing to sacrifice our time to help other people? si fuimos capaces de sacrificar nuestro tiempo para ayudar a otros, And really, most importantly, did we love people? y lo más importante, si realmente pudimos amar a las personas. And so by those measures, I can tell that every single person on this call is already being successful. Si nos basamos en eso, él está seguro de que cualquier persona, todos los 280 que estamos en esta llamada, vamos a ser exitosos. Because you invited people to have the benefits of Activz in their lives. Porque invitamos a las personas a que obtengan los beneficios con Activz en sus vidas. You invited them to join this call. Los invitamos a que se unan a estas llamadas. And whether or not you become an A16 or whether they become an A16, you're both going to remember that you were trying to help each other at this time of your lives. Independientemente de si logramos ese A16 o no, nos vamos a acordar de que todos quisimos ayudar a los demás. You heard me compare during this whole call, the Activz business to your business. Durante toda la llamada ha estado comparando el negocio de Activz con nuestros negocios. We are truly nothing without all of you. Y ellos no serían nada sin nosotros. Our very best product is you. El mejor producto somos nosotros. And even though I don't speak the Spanish language, Y aunque no hable español, I speak the Activz language. habla el idioma Activz. And the Activz language is epigenética. Y el idioma Activz es epigenética. But more importantly, the Activz language is loving your neighbor. Pero lo más importante del idioma Activz es ama a tus, ¿cómo se dice? A tus vecinos, no, a tu alrededor, pues. No fue la palabra. So thank you, A tus Susana. semejantes. You are a great leader. All of the things I talked about, I've seen in you from the very first time we met in Mexico City after the first event, and we sat down to dinner together. I knew Susana Gutierrez was going to be a great leader, and all of the other ones on this call that I've mentioned, Claudia, Danny, all the others, you all share the same traits of being, number one, wonderful people. And I'm glad to have you with us. Thank you so much. Dice, bueno, que todos vamos a lograr eso, que somos personas maravillosas. ¿Se acuerda cuando nos conocimos él y yo en México, que pudimos cenar juntos después del primer aniversario, pero que ve estas cualidades en cada uno de nosotros y que sabe que vamos a tener éxito? Thank you very much, David. We would like to have you here with us frequently. Okay. You always have wisdom words. You do have wisdom words. Le digo que queremos tenerlo aquí. A mí me impresiona porque siempre tiene palabras de sabiduría. We all love you. We are very thankful for having you today. Thank you. And I love all of you. Que nos ama a todos. Thank you, David. Have a great day. Thank you. Bye-bye, everyone. A big hug for you and Ana. Okay, thank you. Thank you. Gracias a todos. Klaus, si puedes abrir micrófonos. Muchísimas gracias. Gracias, David. Thank you, David. I love you. Thank you, David. Thank you, David. Thank you. Gracias. Thank you, very David. much. Bendiciones, David. Thank you, David. Thank you. See you, David. God bless, Gracias, David. David. God bless. Claudia, dile que me gustó su corbata. Qué bonita corbata. Gracias, David. Gracias, Susi.